No nos permitimos estar vulnerables porque nos da miedo sentir. Y como nos da miedo sentir emociones, aplicamos varios métodos conscientes o inconscientes para poder evadir emociones. ¿Y cómo evadimos emociones? Anestesiando la vulnerabilidad. ¿Cómo anestesiamos la vulnerabilidad? Primero con el consumo excesivo, que tiene que ver cuando consumimos un montón de cosas y compramos y compramos y compramos para llenar un vacío interior que en realidad nunca vamos a poder llenar. El ocio, que tiene que ver con el ocio llevado al nivel 10.000, que es cuando continuamente estamos saliendo. ¿Cómo estás? Que le preguntan a alguien. Bien, salgo todos los días, cada día estoy con un chico o una chica diferente. La estoy pasando re bien y en realidad la está pasando súper mal, pero en realidad está haciendo todo eso para evadir el hecho de asumirse y de sentir lo que sea, la soledad o lo que cada uno esconda a través de esa forma, de esa anestesia, digamos, que se está aplicando. Por otro lado, y este es súper común y nos pasa a todos, que es el exceso de trabajo y la falta de tiempo, que es básicamente cuando estoy todo el día haciendo cosas y que nunca me doy un tiempo para detenerme y ver qué me está pasando internamente, que es cuando me despierto y cuando me despierto estoy pensando en que me tengo que ir a trabajar y cuando me voy a trabajar estoy pensando en que quiero volver a mi casa y pero que tengo que hacer un montón de cosas y vuelvo y ya y nomás empiezo a ver una serie y es cuando continuamente estoy ocupado, que no puedo estar, no puedo detenerme para ver qué emociones florecen o aparecen en mí, o qué emociones en realidad hay en mí que estoy negando. Por otro lado, el miedo a la felicidad. ¿Por qué esto del miedo a la felicidad? Porque así como nos da miedo sentir emociones que podemos catalogar como emociones negativas, porque yo cuando hablo de emociones nunca hablo de emociones buenas o malas. Las emociones son, y cada emoción tiene un sentido. En esto podemos decir que la emoción en sí es como si en un auto nosotros manejáramos un auto y la emoción fuera una luz que te muestra un problema que hay en el auto. El tema es que nosotros nos enojamos con la luz que aparece en vez de atender el problema que tiene el auto. Entonces, las emociones en nosotros nos muestran una situación que tenemos que atender. Sea, no sé, el miedo a la soledad, sea la frustración de no hacer lo que nos gusta. Bueno, hay miles de cosas que tenemos que ir atendiendo, sea cuando sentimos envidia por alguien. Entonces, esa emoción siempre te muestra una situación a atender, que cuando atiendo la situación y me permito también sentir la emoción, es cuando la puedo liberar. Entonces, volviendo a esto del miedo a la felicidad, que es una emoción de rango positivo, también le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos genera descontrol. Entonces, muchas veces pasa esto de, ay, me está yendo muy bien, qué raro que me esté yendo tan bien, va a pasar algo, ¿viste? Y aparece ya el miedo porque nos da miedo. Muchas veces la felicidad rompe estructuras y nos pone en un estado de vulnerabilidad. Fíjense cuando más felices estamos, cuando estamos experimentando el amor, en los vínculos, en la pareja o en lo que sea, entramos en un estado de vulnerabilidad, porque estamos totalmente abiertos. Pero es la única forma de poder experimentar el amor. Si no nos abrimos a ese estado de vulnerabilidad, no lo vamos a poder experimentar. Entonces, muchas veces no nos abrimos a eso por miedo a estar vulnerables. Por otro lado, otro método que utilizamos mucho es el querer ser perfecto. Creemos que la perfección tiene que ver con un signo de desarrollo personal, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque queremos ser perfectos con el objetivo de mitigar el hecho de sentir emociones de frustración, de no aprobación, de miedo. Entonces, buscamos una ilusión de perfección y queremos continuamente ser perfectos y que lo que hagamos sea perfecto para mitigar el hecho de sentir. Entonces nos escondemos, nos ponemos todo un personaje de persona perfecta, que no se equivoca, que hace todo bien. Y el problema de esto es que la perfección es una ilusión, no existe.
es una percepción a la cual nunca llegamos. Entonces, esta idea de perfección termina siendo autodestructiva, porque muchas veces nunca termino o encaro un proyecto porque no es perfecto. Entonces, como esto que hice no es perfecto, no lo lanzo al mundo, no me lanzo, no me atrevo a mostrarlo. Y me quedo enjaulado en esa idea de perfección. ¿Por qué? Porque quiero que todo esto sea perfecto para que cuando lo lance pueda evitar cualquier emoción, pueda evitar un estado de vulnerabilidad. Entonces, esa idea hace que nunca nos lancemos el proyecto y nunca avancemos y nos quedemos estancados y enjaulados en una idea de perfección que no existe. Y hay una gran diferencia entre ser dedicado y ser perfecto. La dedicación tiene que ver con la excelencia, que es hacer lo que hacemos por una motivación interna que nos lleva a hacer eso de la mejor forma y nos orienta a hacer un proceso que nosotros podamos disfrutar y que disfrutemos todo ese proceso y que todo lo que hagamos lo hagamos por el simple hecho de ponerle amor a lo que hacemos. No está enfocado en la opinión externa, está enfocado en un proceso interno. Y esta es la gran diferencia. La búsqueda de la perfección está orientado en cómo va a percibir el otro esto que yo estoy haciendo. Entonces, cuando trabajamos desde la perfección, trabajamos continuamente desde el miedo y no nos enfocamos en el proceso, entonces tampoco disfrutamos el proceso porque en el proceso estamos continuamente pensando en y esto no sé si está bien, y esto no sé si está bien, y esto está mal, y qué me van a decir de esto, qué me van a decir del otro. Entonces, la pasamos mal hasta que llegamos quizás a un resultado. De la otra forma, disfrutamos todo el proceso hasta llegar al resultado. Ser perfectos versus ser mejores con placer por aprender. Y es un poco cambiar el paradigma. Dejar de buscar la perfección para empezar a buscar ser mejores en lo que hagamos. Y en este proceso de hacer, amigarse con esto de aprender y hacer por aprender. Porque cada cosa que hacemos nos va incrementando la conciencia, nos va haciendo ser más sabios en eso que estamos haciendo. Y una de las cosas que pasa muchas veces es evitar lo bueno por no ser perfecto, que esta es una de las primeras cosas que genera la búsqueda de la perfección, que tiene que ver cuando, como no hicimos algo como teníamos pensado hacerlo, no lo hacemos directamente. Vamos a un ejemplo concreto. De repente nos planteamos salir a correr todos los días, 1 hora. Nos vamos a despertar a las 7 de la mañana para salir a correr hasta las 8 de la mañana. Un día nos despertamos 7:30, entonces en vez de salir a correr 30 minutos, porque nos quedamos dormidos, pero bueno, aprovechar y salir 30 minutos, muchas veces descartamos eso porque no es 1 hora. Entonces como no es 1 hora y no es perfecto, no lo hago. Entonces muchas veces evitamos lo bueno, porque lo bueno es ir a correr 30 minutos porque es mejor que nada, por no ser justamente perfecto. Otra de las cosas que utilizamos para evadir esto de sentir tiene que ver con la culpa, que es con sentirnos culpables de todo lo que hacemos por no hacernos responsables. La responsabilidad conlleva emoción, conlleva moverte, conlleva salir de la zona de confort. La culpa conlleva a ponerte en un estado de víctima que no hace nada, que se queda. Fíjense, muchas personas cuando... La gran diferencia es cuando se sienten culpables, que nunca terminan corrigiendo sus actitudes o nunca terminan mejorando o progresando. Y fíjense las personas que se hacen responsables. ¿Cuál es la diferencia acá? La carga emocional. La culpabilidad es sacar básicamente un látigo y empezar a latigarme y preguntarme por qué me pasó esto, yo que soy tan bueno y bla, 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 y no nos lleva a nada. La responsabilidad tiene que ver con no usar el látigo, sino con ver que esto que me está pasando tiene un sentido, un para qué. Y es hacerme responsable y poder cambiar mi realidad y mi situación en base a eso que me pasó, que me generó un aprendizaje. El miedo a la desconexión. Y esto también pasa y pasa mucho. Como otra forma para evadir el sentir emociones o el estar en un estado de vulnerabilidad. Muchas veces creemos que si nosotros nos abrimos a nuestra vulnerabilidad, nos abrimos a mostrarnos tal cual soy,
la gente va a alejarse de nosotros, porque obviamente si ocultamos esa parte que no queremos que las personas vean, aparece la creencia de, pero si ven esto me van a seguir aceptando. Y en realidad el proceso es todo lo contrario. Mientras más me abro al mundo, el mundo más se va a abrir conmigo. Entonces, en ese proceso de abrir, primero, si yo me abro y empiezo un poco a mostrar mi parte de, entre comillas, sombra, empiezo a ver mi parte más oscura y la empiezo a mostrar, y empieza un proceso también de aceptación. No solo de sombra, sino de cosas que no me gusten de mí, cosas que no acepto, cosas que rechazo, cosas por las cuales siento vergüenza. Cuando yo empiezo a abrir eso al mundo, me permito también verlo y aceptarlo. Y cuando lo empiezo a aceptar es cuando lo empiezo a sanar. Es la única forma. Si no lo tengo ahí guardadito continuamente y nunca lo puedo terminar de sanar. Entonces, en este proceso de abertura van a pasar también dos cosas. Es muy probable que cuando yo me abra, las personas superficiales que tenía a mi alrededor, las personas que no me conocían a mí, sino que conocían todo el personaje que yo había armado, van a alejarse, o puede que se alejen, como puede que no. Y lo que va a pasar es que voy a empezar a traer relaciones mucho más verdaderas. Entonces, las personas que se alejen es porque se tenían que alejar, porque realmente no me conocían como era, y es porque probablemente no se hayan mostrado tal cual son. Lo interesante es cuando empezamos a generar vínculos desde otro punto, desde un lugar más auténtico. Entonces, más que desconectarnos, nos conecta el permitirnos estar en un estado de vulnerabilidad. La integración ocurre en la vulnerabilidad, y fíjense que las relaciones donde más conexión y más estrecha y más fuertes son esas relaciones en donde yo puedo estar más vulnerable con la otra persona.